Vamos, despierta, que la vida es ahora. Despierta con una sonrisa. Despierta con conciencia. Desde cualquier parte del mundo, hoy más que nunca, estamos conectados con el corazón. Tómate un café con Jenny. ¿Ya tienes listo tu café? ¡Comenzamos! Tómate un café con Jenny. Hola a todos, hola a todos, hola a todos. Muy buenos días en esta mañana de lunes 13 de septiembre. Y como te lo decía en la cortinilla, ¿ya tienes listo tu café? Gracias por acompañarme esta mañana. Gracias por estar aquí. Un saludo. Hoy los estoy saludando desde mi bella capital, desde Bogotá. Un saludo a toda la comunidad que se conecta desde Trigo Bogotá 4. A mis amigos de Cuenca, Quito, Guayaquil, a Francisco que se conecta desde Guerrero, a Rosemary, a Lady Molina, a Marta Molina, a Ihab que se conecta desde Egipto, a mis amigos de la península ibérica, a mis amigos de Cali, la sucursal del cielo, y a ti que te estás sumando a esta transmisión. Rosemary, que no tarda en llegar, dime si ya tienes listo tu café. Y pone aquí en los comentarios desde donde tengo el honor, el placer y el privilegio. Buenos días, Francisco, desde Guerrero. Francisco, tú eres quien me apoya siempre. Dime si se escucha y si se ve bien la transmisión. En esta mañana, varias cosas para decirte. Una, papel y lápiz. Por aquí, mire, regresé mis colorines, porque esa es la mejor memoria. Hoy voy a compartir contigo con un gran invitado, como te lo decía en el anuncio. Y vamos a hablar de finanzas. El tema se llama Hablemos de finanzas. ¿Recuerdas? Es un planteamiento de amor, no es una verdad. Solo te pido, eso sí, si elegiste acompañarme en los próximos 60 minutos, espero brindarte el valor y que tengas un corazón dispuesto, enseñable. Desde allí es que yo me declaro como una eterna aprendiz. Ahora sí, esta imagen y audio. Gracias, Francisco. Y en constante aprendizaje se requiere humildad para bajar las barreras y permitir que todo lo nuevo llegue a tu vida. Mi invitado esta mañana se encuentra desde California y sé que se estrenó la semana pasada con su programa Prospera con Eliberto. Yes, le voy a dar paso aquí a Eliberto. Muy buenos días, Eliberto, buenos días. Buenos días, Jenny. Gracias por invitarme nuevamente. Aquí con mi cafecito. Ya está el café. Gracias, Eliberto, gracias. Bueno, a ti esta mañana el tema es Hablemos de finanzas con Eliberto. A todos los que se están sumando, buenos días. Recuerda, honro, aprecio el que te tomes los próximos 60 minutos en este espacio. Hoy vamos a ir al grano, directo al grano, con el tema, y es Hablemos de finanzas, en un momento vital, importante, y solo te pido papel y lápiz, que te dispongas, que alistes tu café y arrancamos. ¿De qué se trata, Eliberto? Hablemos de finanzas. Hablemos de finanzas es básicamente un tema que ha estado muy de moda en los últimos 30 años, porque yo pienso de que la humanidad ha llegado a la conciencia de que no es únicamente trabajar por trabajar. ¿Cuál es el objetivo de trabajar? Anteriormente nuestros abuelos se levantaban de sol a sol y lo único que sabían era trabajar, pero trabajar sin descanso. Entonces yo creo de que muchos autores empezaron a hablar acerca de la libertad financiera. ¿Y en qué consiste la libertad financiera? La libertad financiera no consiste en tener dinero. La libertad financiera consiste en tener tiempo para hacer lo que a ti te gusta y sin tener ningún tipo de preocupación de que no voy a tener con qué el día de mañana. Entonces, hay muchísimas personas que tienen mucho dinero y trabajan mucho, pero no tienen tiempo para disfrutarlo y se ocupan de sus empresas o se ocupan de su trabajo y están trabajando y trabajando y trabajando y la vida se va. Entonces, cuando estamos hablando de libertad financiera, de finanzas, es poder desglosar y entrar en este concepto desde una
parte mucho más global, que es cuál es el propósito de yo estar aquí, ¿cierto? Entonces, dentro de este propósito está el poder darme cuenta de que la vida tiene un comienzo y un fin desde el punto de vista físico, ¿cierto? Al principio estamos aprendiendo a hablar, estamos aprendiendo matemáticas, las cosas básicas, y terminamos el bachillerato y nos llega esa gran pregunta: ¿qué yo voy a hacer? ¿Cómo me voy a ganar la vida? ¿Cierto? Ya está. Es que pasan aviones aquí cerquita y por eso se mute, lo muteé. Heriberto, justamente eso que acabas de decir. Yo crecí en un espacio colectivo, en un entorno, colegio, escuchando a los amigos, a los papás de mis amigos, todo lo demás. Exactamente eso que dijiste, que había que ganarse la vida, que todo se conseguía con lucha, sacrificio y todo lo demás. Ahora cuando mencionaste de qué significa realmente tener libertad financiera y que tiene que ver con tiempo, esa asociación, y también mencionaste que de alguna forma se está dando una transformación de que ya la gente está considerando si realmente está amando lo que hace y si realmente tiene tiempo para disfrutar esta existencia. Voy a saludar yo y muy buenos días, buenos días, buenos días, Rosemary y todos los que se han sumado. Entonces, al hablar de finanzas, ¿cómo unimos? Al hablar de finanzas, sí o sí necesariamente lo unimos con tener libertad financiera. ¿Es así? Esa es la idea, pero si no nos enfocamos en libertad financiera y nos convertimos en consumidores dentro de un sistema capitalista, podemos fácilmente caer en la trampa de que vivo únicamente para comprar cosas. Sí, para trabajar, trabajar y trabajar. Y entonces, ¿qué ocurre, cierto? Yo pienso que sobre todo en los países latinos no se nos enseña eh, el valor del dinero y no se nos enseña cómo gerenciar el dinero, ¿cierto? Entonces, casi siempre, porque yo viví en Colombia hasta que tuve 22 años, ¿cierto? Yo me Sí. acuerdo de que la palabra ahorro era un sinónimo de ahorro porque tengo miedo, que quizá el día de mañana yo no voy a tener algo, ¿cierto? Hay que Y ahorrar para una emergencia. exacto, hay que ahorrar para una emergencia, lo que me decían, lo que yo escuchaba. Pero la verdad es que uno no ahorra para emergencia, porque si uno ahorra para una emergencia, ahorra desde el miedo. Y no podemos ahorrar desde el miedo porque el miedo no tiene valor. Lo que tiene valor es el amor. Entonces yo puedo ahorrar y honrarme a mí mismo para tener para poder invertirlo en las oportunidades que se presentan en la vida. Y otra cosa que es importantísimo es que no nos podemos gastar todo lo que nos ganamos. Pero entonces, Heriberto, espera acá. Empecemos por el principio y es cuando, listo, tú mencionaste ahora que realmente tener libertad financiera es que yo tenga el tiempo y la disposición para hacer justamente lo que quiero hacer. Pero, ¿cómo saneo mis finanzas, Heriberto? Si en un momento de mi vida, ¿cómo saneo mis finanzas? Porque justamente en este momento, de una manera colectiva, mirándolo amorosamente, hubo cierre de empresas por pandemia, hubo despidos laborales colectivos, hubo, por lo menos aquí en Colombia pasó, Heriberto, que un tema como fue la prima no se pagó oportunamente en los periodos que era como junio y diciembre, sino que el gobierno le dio a las empresas permiso para pagarlas tiempo después. Bueno, un sinnúmero de cosas que hizo una catarsis, digo yo, a nivel financiero. Entonces, si hoy en esta mañana decimos, hablemos de finanzas, pero para este momento, Heriberto, para el que estamos viviendo hoy, para ese renacer, resurgir económico y volverme a conectar con esto, lo que son mis finanzas, desde una mirada amorosa. Bueno, hay muchos factores que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Lo primero que debemos de hacer es entender de que yo tengo que hacer un análisis de mi vida desde el punto de vista, ¿cuál es mi meta a nivel financiero? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿A dónde yo quiero llegar? Porque yo tengo que tener en mi mente una idea de qué es lo que yo quiero hacer. Eh, yo creo de que eh,
mi experiencia cuando estuve en Colombia fue que había que tener suerte para uno poder llegar a tener dinero, ¿cierto? Y Cierto. yo no creo en la suerte porque la suerte no existe. Yo pienso de que el dinero es Dios en acción para comenzarlo. Y tengo que tener un referente positivo hacia el dinero. Pero casi siempre nos enseñaron ya sea algo positivo o algo que tiene que ver con que no hay suficiente. Entonces, cuando yo conecto creencias de que únicamente de que tener dinero es malo, porque lo pude haber escuchado en mi casa, o que es difícil conseguir dinero, o que hay que trabajar fuerte para conseguir dinero, yo mismo estoy bloqueando mi relación con el dinero. Entonces, la primera premisa yo pienso que es importante es cuál es mi relación con el dinero. Y hablé yo en uno de estos programas, en uno de mis programas fue ese, ¿cierto? Tengo Sí, yo cierto. una relación, tengo yo una relación positiva del dinero. Si yo no tengo una relación positiva con el dinero y no lo veo como algo bueno en mi vida, entonces yo voy a crear una pared entre el dinero y yo. Entonces es importante poder identificar qué tipo de creencias negativas yo guardo en mi subconsciente acerca del dinero. Una de esas es, hay que trabajar duro para ganar dinero, por ejemplo. Y esta la he discutido contigo varias veces. Sí, Otra es, así es. otra es, por ejemplo, el hecho de que tener dinero es malo, porque los que tienen dinero tienen un pacto con... Es la raíz de todos los males. ¿Cómo? Es la raíz de todos los males. Tú lo mencionas. Exactamente, el dinero es la raíz de todos los males. Si yo creo que el dinero es la raíz de todos los males, yo conscientemente le estoy diciendo al dinero, apártese que yo con usted no quiero saber nada. Entonces, recordemos que los pensamientos tienen poder y que nosotros con los pensamientos atraemos o rechazamos. Entonces, estoy inconscientemente rechazando el dinero. Si eso es lo que me ocurre, tengo que trabajar en mis creencias sobre el dinero. Ahora, lo importante, lo segundo es ahorrar lo más que tú puedas para invertir en oportunidades. Otra cosa que es importante es aumentar tus ingresos. Y esto lo podemos hacer en cualquier tipo de trabajo, lo podemos hacer o hacer algo diferente después del trabajo. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en Colombia, yo trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero habían cursos del SENA y yo iba a una clase de 5 de la mañana a 8:30 para aprender contabilidad, porque yo sabía que si me hacía auxiliar contable podía ganar un poco más. Entonces, otra manera de verlo es, si tú estás en una empresa y esa empresa no te paga lo suficiente, no tiene oportunidades de desarrollo, de que tú puedas pasar a otra posición donde te paguen más, pues es hora de que te vayas para otro sitio. O si no, intenta hacer algo diferente los fines de semana. La idea es, entre más eh, dinero llegue a ti, si esos ingresos se incrementan, ¿qué pasa? Tú vas a poder ahorrar más y tú vas a poder tomar esas oportunidades que se te presentan y eso va a crear más dinero que llega a tu vida. El IBEM. A mí me encanta verlo, recapitulando lo que tú estás mencionando, cuando mencionas es que el dinero es Dios en acción, que establece cuál es tu meta financiera, porque no solamente si tengo el dinero, pago mis compromisos y luego no, hay que establecer una meta, tener un punto hacia dónde quiero ir. Y ahora que mencionaste eso, yo decía también en uno de los entrenamientos que tiene que ver con si yo comienzo a ver mi situación actual, si estoy siendo limitada por las circunstancias que sea, o me estoy sintiendo así, pero sé que todo radica en mi pensamiento, porque de acuerdo a tu creencia, ay, repítela, ¿cómo es que tú dices la frase que dijo el maestro? Recibimos de acuerdo a nuestra creencia. Y no lo digo yo, eso lo dice el Maestro Jesús, ¿eh? Si yo creo que el dinero es difícil y si yo creo que no me lo merezco y si yo Exacto, creo exacto, que yo sé que eso hay, lo que es que ti, es importante entender de que nosotros recibimos de acuerdo a nuestra creencia porque lo que manifestamos en la vida está basado en los pensamientos a los cuales le damos nuestra atención. atención. Entonces,
así ya lo puse, sí. El Maestro Jesús, el Cristo, dijo, recibimos de acuerdo a nuestra creencia. Si yo comienzo a ver que lo que estoy viviendo y experimentando, listo, es una crisis, pero a la vez es una excelente oportunidad para acceder, manifestar de manera creativa mis dones, talentos, habilidades y destrezas, tú decías ahora. Si tienes un solo trabajo, comienza a abrir posibilidades, pero desde tu mente, ¿qué otras opciones existen que tal vez hasta hoy no has considerado? ¿De qué manera? Pero hoy quiero ir la mirada, Liberto, hacia personas que sí tienen ya hoy un capital. Porque tú, antes de regresar, me diste una clase de finanzas espectacular. Y en la segunda pregunta, quiero hacerla de verdad, abordarlo desde allí, es cómo crear un portafolio de inversión. Porque hoy quiero pensar en aquellos seres humanos que están jubilados, que reciben una pensión, que como José cuando le dijo al faraón en Egipto que habían 7 años de vacas gordas y que se guardara el grano para los 7 años. Yo elijo pensar que hay también muchas personas que tienen un capital, una renta, propiedades y de alguna manera tienen un dinero y al pensar en inversión no sabemos ¿en dónde invierto? ¿Cómo creo un portafolio de inversión? Yo te decía, Eliberto, ¿cómo es eso de la bolsa? Enséñame cómo se mueve, cuánto es lo mínimo, con cuánto arranco. Entonces, me encantaría abordar eso, Ok, Eliberto. yo voy a cubrir eso y tenemos tiempo, yo pienso, pero Ujú. antes de entrar ahí, yo creo que hay otras premisas importantes para poder llegar a esa libertad financiera. Como te dije al principio, es importante tener claro qué es lo que yo quiero. Si lo que yo quiero es viajar por el mundo, pues tengo que ahorrar dinero para viajar por el mundo. Si lo que yo quiero es sacar un título o educar a mis hijos, pues tengo que poner dinero para pagar la universidad. Si lo que yo quiero es un carro o una casa, pues tengo que enfocarme qué casa quiero, dónde la quiero, cuánto vale, cuánto dinero se necesita, ¿cierto? Entonces, ese equivalente mental significa yo, Eliberto Cano, me preparo conscientemente y digo, esto es lo que yo quiero. Entonces yo estoy tomando una posición, estoy decretando lo que yo quiero y estoy diciéndole a ese socio invisible que es Dios, por aquí. Entonces, hay que tomar acción y hay que tomar una posición, porque si no tomamos una posición, estamos sin saber qué queremos. El universo no sabe, no No entiende. actúa con contradicciones. O sea, yo requiero Exacto. tener una postura. Acuérdate que yo he compartido contigo un concepto básico, que Dios es palabra y es verbo, pero al mismo tiempo es ley. Y la ley es esa parte de Dios que es como la lámpara de Aladino, que te escucha y ejecuta sin analizar y sin juzgarte. Entonces tú tienes que ser claro. Yo lo que quiero es irme a Europa y conocer todos los países. Pues bueno, ¿cuánto cuesta el avión? ¿Cuánto cuestan los hoteles? ¿Cuánto tiempo vas a estar? Multiplica. Ah, que necesito X cantidad de dinero. Pues ya sé exactamente que si me gano tanto dinero al mes y quiero hacer esto, tengo que ahorrar tanto por tantos meses. Entonces tú estás creando con la mente de Dios ese proyecto claro. Entonces, allí es cuando empezamos a manifestar aquello que ya creemos que es posible. ¿Por qué? Porque le estamos dando vida con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Ok, Roberto, o Entonces, sea, una postura clara de qué es lo que quiero para poder exactamente, tener un enfoque. hay que empezar por allí, porque si yo no sé para dónde voy, esa energía que está en ti no sabe qué hacer no sabe qué hacer. Entonces tenemos que básicamente guiar a Dios en este proceso creativo, porque dentro de nosotros está todo aquello que nosotros queremos. O sea que de nosotros depende darle vida a esos anhelos del alma. Entonces, algo muy importante, y aquí yo creo que fracasamos muchísimo los latinos, que es mantener nuestro nivel de vida aun si los ingresos aumentan. ¿Qué ocurre? Casi siempre, a medida de que nuestros ingresos aumentan, nuestros gastos aumentan. Entonces, ¿qué ocurre? Ganamos más, pero gastamos más. Y eso no tiene nada que ver con libertad financiera. Hay alguien de quien yo he aprendido muchísimo, su nombre es Warren Buffett. A él se le llama el oráculo de Omaha. Es la tercera persona más rica del mundo.
Él se compró una casa hace más de 40 años y continúa viviendo en la misma casa hace 40 años, aunque su fortuna se ha incrementado exponencialmente. Entonces, allí yo creo que fracasamos muchísimo los latinos porque compramos demasiado impulsivamente muchísimas cosas que no necesitamos. Entonces, es importante controlar ese aspecto. ¿De verdad necesito esto que yo quiero comprar en este instante? Inclusive dice, si te gusta algo, date 24 horas y piénsalo. Y casi siempre, después de 24 horas, nos damos cuenta que no lo necesitamos. Tú estuviste aquí en mi casa. Estoy en un proceso de botar cosas porque tengo cantidad de cosas que no necesito. Entonces, es importante controlar los gastos y mantener el nivel de vida cuando nuestros ingresos aumentan. Entonces, esa parte de ingreso que aumenta la puedes utilizar para empezar a invertir. Entonces, voy a saludar por aquí un momentico. Buenos días, Rosemary, yo sabía que llegabas. Rosemary, mucho gusto. Saludos cordiales, Eliberto. Sí, aquí lo voy a comprometer públicamente. Él tiene algo pendiente contigo, yo lo voy a pasar ahorita, porque yo sé que tiene algo pendiente contigo. Y también voy a saludar por aquí. Ay, espérame que por aquí está. Yadis Perea Martín. Saludos, Jenny y Eliberto, desde Tlaxcala, México. Muy buenos Mucho días. Gusto. Bueno, Magnolia, entonces, muy buenos días. Ya, buenos pero me paso porque es que no había saludado. Listo, Eliberto, continúa. Entonces, lo que estamos haciendo es un listado de comportamientos que debemos de tener que se alineen con la libertad financiera, ¿cierto? Estamos hablando, vamos a tener una idea concreta de qué es lo que queremos. Vamos a mantener nuestros gastos cuando los ingresos se incrementan. Vamos a controlar qué compramos, parar de comprar impulsivamente, dar un espacio. Pero también es importante no endeudarse. Para mí esta es supremamente importante. Yo, como ustedes lo saben, puedo decir mi edad, no tengo ningún problema, tengo 60 años, pero desde los 20 años aprendí que lo que no puedo comprar de contado, no utilizo mi tarjeta de crédito. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no compro a no ser de que tenga con qué pagarlo a final del mes. Yo utilizo mi tarjeta única y exclusivamente para no cargar dinero, pero al final del mes yo pago mi tarjeta completa. De esa manera no se paga intereses. No sé si en Colombia funciona de esa manera. En Estados Unidos, en Estados Unidos, la tarjeta de crédito, si tú compras $500, tú lo pagas al final del mes y no te cobran absolutamente nada. Entonces, regla número 1 es no te endeudes si no necesitas algo. Yo entiendo que si yo quiero comprarme una casa, pues debo de sacar una hipoteca. Si quiero comprarme un coche, debo de sacar un préstamo para el coche. Pero ir y utilizar la tarjeta para comprar las cosas diarias y pagarlas a crédito es darle dinero al banco porque estás pagando intereses. La otra cosa es simplifica tu vida. ¿A qué le dedicas tiempo? Tu tiempo es oro y tu tiempo vale. Entonces, cuando simplificamos la vida, nos queda tiempo para crear y aquí empiezan a llegar las ideas. Entonces, algo muy importante también es hay que trabajar para invertir en dinero, en oportunidades que puedan crear un nivel de ingresos en el futuro. Puedes comprarte otra casa para alquilarla, puedes invertir en la bolsa, puedes comprar un negocio y hacerte negociante, puedes inclusive hacerte youtuber, aprender a hacer lo que hacen muchísimas personas y empezar a crear tu propio programa. Así que hay muchísimas oportunidades donde tú puedes empezar a generar dinero a través de otras cosas. Entonces, lo que hemos discutido hasta ahora es simplemente cuáles son esos comportamientos que son requeridos para llegar a esa libertad financiera. Empezamos con lo que tú quieres y hay que continuar con los otros. Pero, Eliberto, espera, a mí me gustaría que hagamos un paréntesis o un puntico aquí, porque me dice Magnolia, y yo tengo otra mirada respecto a esto. Magnolia me dice, eso es lo que yo aplico. Si no cuento con suficiente dinero, no invierto. Pero yo quiero tomar este comentario, gracias Magnolia por compartirlo, y tiene que ver, Eliberto, pero si lo miro desde allí,
muchas personas, cuando tú las invitas a un entrenamiento o algo nuevo, dicen, no, como no tengo dinero, no lo hago, y se quedan en que no tienen el dinero. ¿Sí me hago entender? Entonces ponen la mirada en el efecto y no en la causa, porque no es el Exactamente. tema que yo entonces ahora ande diciéndole a todo que no, porque en el momento vea que en mi bolsa no tengo dinero o en mi cuenta bancaria, no, porque se tiende a confundir eso que acabaste de mencionar en cuanto a que tú dijiste, no voy comprando, no voy utilizando la tarjeta en ese afán de llenar el tema del consumismo, ¿sí? Pero no es que yo, porque quiero que lo aclares un poco más, Heriberto. Ok, vamos a empezar por lo siguiente, ¿cierto? Yo dije al principio, no podemos ganarnos todo, no podemos utilizar y gastar todo lo que nos ganamos, ¿cierto? Entonces, ¿Cierto? basado en cuál es mi propósito y de dónde yo quiero llegar, yo tengo que tomar una decisión de cuánto dinero de lo que yo produzco me lo voy a dar a mí mismo para oportunidades. Ujú. Entonces, ese dinero puede ser un 5%, puede ser un 10%, puede ser un 40%, dependiendo de tu posición económica. Pero aquí lo Ok, que importa es la consistencia. ok. ¿Qué quiere decir esto? Que yo recibo mis ingresos a final del mes y yo decido el Yo 20%, no, ¿para lo, dónde va cada partido? exacto, yo decido, utilizo el 80% y ahorro el 20% para oportunidades. Puede ser que no me alcance el 20, pongo el 10%. En el caso mío, lo que yo hice cuando empecé a hacer esto, porque yo empecé hace más de 40 años, fue que en la empresa nos daba un sistema de ahorros que se llama 401k, que nos decía, si tú ahorras el 6% de tu salario, yo te doy Sí, el 4,75. Entonces yo dije, ah, qué bien, yo voy a ahorrarme ese 6 que yo pongo más el 4,75 que pone la empresa. Pero después aprendí aquí en Estados Unidos de que tú podías poner hasta el 15% de tu salario sin pagar impuestos. Entonces, yo empecé a leer y justamente había una señora que aquí tengo el libro que se llama Susie Foreman. Ella decía, me acuerdo que lo decía en el canal de televisión local, si tú ahorras $50 semanales por 40 años y lo inviertes, tú vas a tener $500,000 en 40 años. Pero lo que importa aquí ¿cómo es, se llama el libro, Heriberto? el libro se llama lo que hay que hacer y no hacer con el dinero. Aquí lo Ok, tengo, ¿ok? ya lo estoy escribiendo aquí. Y también yo leí otro libro que se llama Rich Dad, Poor Dad, que yo pienso que A estos padre libros rico, padre pobre, sí. son, son, libros que, Kiyosaki. son libros que son básicos y Kiyosaki fue el que le dio vida a la libertad financiera. Entonces aquí hay dos factores importantes. Lo importante es que yo me honro a mí mismo y me doy a mí mismo y me pago a mí mismo esa parte de mis ingresos que yo decido invertir. Entonces, cada cual lo hace a su propio nivel. En el caso mío, yo lo que hice fue que cuando me daban un aumento de un 3%, en vez de que me dieran el dinero, yo lo subía del 6 al 9. Y muy rapidito llegué al 20. Entonces, en el caso mío, yo opté desde que tuve 24 años, que fue cuando empecé la universidad, yo me ahorraba el 20% y lo ponía a un lado. Ese 20% se iba a un lado, ese 20% se iba a un lado. Entonces, vivía con el 80%. Pero tú defines cuál es ese porcentaje. Ahora, este dinero no es que es para irme de vacaciones, que es para comprarme un coche mejor. El, el, o sea, ¿cuál es el objetivo de comprarte un coche que te vale 60 o que te valga 20? ¿Necesitas el coche para lucirlo o necesitas el coche para transportarte? Entonces decide, ¿viste? Ahí es donde ahí es donde el dinero se desaparece. Entonces, algo muy básico, por ejemplo, salir a comer a un restaurante. ¿Cuántas veces vas a salir a la semana? ¿Sales 4 veces o sales una a la semana? Si sales 4 veces a la semana, el dinero le estás dando pies. Entonces, otra cosa que es muy para los latinos es que me voy de farra con mis amigos y me tomo 4 botellitas y al final del mes no tengo para la leche, ¿cierto? Entonces, este dinero que yo decido honrarme a mí mismo y ponerlo a un lado es exclusivamente para oportunidades.
Ahora, volvamos al tema de las inversiones, ¿cierto? Se puede Ujú. empezar con $50, se puede empezar con $100. Lo importante es la consistencia. ¿Por qué? Porque ahí es cuando el dinero tiene un poder multiplicador. Y entre más temprano empecemos, mucha más oportunidad tenemos para que esto crezca. Ahora, cuando yo hablo de invertir, yo no hablo de Espera, espera, invertir. espera, 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 una pregunta, porque es que yo hablo de manera general y me estoy colocando en los zapatos y de mí también. Es que tú dijiste ahora, yo empecé a los 24 años y mencionaste lo que te daba la empresa y todo lo demás. Pero si le estás hablando hoy a una mujer de 50, de 55, de 48 años, yo puedo pensar, no, Oliverto, pero es que tú empezaste hace 40 años. ¿Cómo arranco hoy? ¿Cómo arranco hoy para hacer eso que tú estás Es diciendo? que no cambia absolutamente nada. Anteriormente, hace 80 años, la gente tenía una expectativa de vida de 50. En este Ok, momento tenemos una expectativa de vida de 80 a 85 hasta 90. Entonces, si yo ok. tengo 40, yo todavía tengo 40 años más para 50. invertir. Entonces, Ujú. la edad no es el problema y de eso podemos hacer un programa diferente para quitarle a las personas de la mente el hecho de que la edad no es un obstáculo. Ok, La edad es un obstáculo si yo creo que la edad me niega a mí oportunidades. Pero te vale. recuerdo que hay una escritora que se llama Louise Hay, que tú la conoces y los dos admiramos. Sí, Ella empezó a escribir su primer libro a la edad de 57 años. Así que el sí, así éxito es, no sí, así conoce es. la edad, pero yo puedo utilizar la edad como pretexto para no tener éxito. Por ejemplo, Totalmente. te pongo un ejemplo. Yo tengo 60 años y estoy empezando a hacer esos programas en YouTube. Si yo me pongo a pensar y digo, pero ¿quién va a mirar a alguien que se le está cayendo el pelo y que tiene 60 años? Pues yo estoy limitando mi propia posibilidad. Yo no hago esto, yo estoy haciendo esto porque me gusta. Y y estoy compartiendo desde el alma algo que yo he vivido. Entonces, yo estoy seguro que hay mucha gente que va a resonar conmigo y aquí estoy. O sea que estoy aquí porque quiero dar y como estoy dando, pues estoy compartiendo. Entonces, lo importante es soltemos la edad, soltemos el no tengo, pero vamos a empezar a soltar las creencias y vamos a empezar a hacer algo diferente. Vale. Porque aquí venimos a escuchar esta conversación, es muy bonita. Ah, no, pero es que para él funciona. No, esto funciona para todos si yo cambio mi comportamiento. Si yo soy la persona que me gano, por ejemplo, en Colombia, en México, X cantidad de pesos, pero le tengo asignado todo esto y me lo gasto todo, entonces yo voy a continuar en lo mismo por siempre. Entonces, la idea es, vamos a hacer algo diferente, vamos a darnos ese regalo de honrarnos a nosotros mismos y decir, yo quiero a partir de hoy tomar una acción diferente y voy a honrarme a mí, por amor a mí, yo voy a poner esto a un lado y no lo toco, lo voy a invertir. Entonces, ¿cómo funciona en Estados Unidos? En Estados Unidos, están lo que se llama casas de bancos que se especializan en esto. Tú puedes hacerlo, por ejemplo, con Fidelity, puedes hacerlo con Charles Schwab, puedes hacerlo con cualquier otra. Ahora, sobre todo ahora que con la pandemia y todo, tú puedes abrir una cuenta con $100, con $200 y tú puedes mandar ese dinero mensualmente allí o semanalmente directamente y se va acumulando. De esa manera tú no lo tocas. El dinero debajo del colchón no produce absolutamente nada. La única manera de que el dinero se multiplique es si constantemente yo continúo depositando dinero allí y lo invierto y las ganancias, en vez de sacarlas, las continúo invirtiendo. Esto crea un multiplicador. De ahí que yo he compartido con mis hijas y les he enseñado el valor del dinero y el valor del tiempo. Entonces, si tú tienes 40 años, puedes empezar mañana. Si tú tienes 25 años, puedes empezar mañana. Y no esperes a tener X cantidad, empieza a poner el dinero en una cuenta. Claro está que no es un banco regular que estoy hablando, donde tú vas y pones la cuenta en una cuenta de ahorros. Estamos hablando de una cuenta donde tú puedas elegir qué inversiones comprar. Entonces, una vez que tú empieces a crear
es tenido, ¿cierto? Y tengas cierta cantidad, tú puedes tener una conversación con la entidad con la cual tú estás trabajando y puedes elegir en cómo la vas a invertir. Entonces, vuelvo y repito, lo importante aquí es, primero tú tienes que estar seguro de que este dinero que vas a invertir no lo vas a necesitar en 3, 6 o 8 meses. Porque yo no recomiendo invertir en bolsa el dinero que tú necesitas en los próximos 5 años. Ok, sí, me queda clarísimo, Liberto. O sea, primero, y me gustó cuando dijiste voy a pagarme a mí, entonces voy a crear esa conciencia desde ya, por eso mencionaste, el éxito no conoce la edad, y sí, por allá nos iríamos más profundo a creencias, pero yo hoy dije que quería abordarlo desde voy a crear un portafolio de inversión. Entonces, como desde allí la mirada va a ser, voy a seleccionar, voy a dirigir, porque yo soy quien direcciono a dónde envío cada partida del recurso que me llega. Entonces voy a Exactamente. direccionar y dijiste, y requiero ser consistente, debo tener clara y consistencia de que ese dinero lo voy a ahorrar para una oportunidad y no lo voy a requerir, no lo voy a sacar, no lo voy a tomar a la menor intención. Voy a saludar, un saludo por aquí desde Colombia, un saludo a Javier Burri. Javier, buenos días, gracias por estar acompañándonos en esta Hola mañana Javier, mucho tomándonos un gusto. café. Entonces, listo, Liberto. Entonces, Separo y entonces pongo el dinero mensualmente, la cantidad que yo determine. y lo bueno de las inversiones cuando tú te conectas con una casa de inversiones es que tú puedes llamarlos por teléfono y decirles cuál es tu objetivo. Por ejemplo, tú puedes decirle, mira, yo lo que quiero es que cuando yo me jubile, yo quiero viajar por el mundo. Entonces, es únicamente para ese objetivo. Entonces ellos te van Ok. a decir, bueno, ¿qué edad tienes ahora? ¿Cuánto tiempo vas a trabajar? Entonces ellos te dicen, hay este tipo de inversión que podría ayudarte a que llegues a esa meta. Tú Entonces, mencionabas ahora, yo puedo arrancar con $100 mensuales y puedo exacto, hacer inversiones desde una base de cuánto, Liberto. O sea, voy a hacerlo así con plastilina, perdona. Ahorro, me dispongo a ahorrar $100 mensuales. Abro una cuenta en mi país o en Estados Unidos, donde la quiera abrir, abro una cuenta y determino ese valor mensual. Y luego, cuando llegue a qué base mínima, ¿con qué base mínima puedo crear este portafolio de inversión? aquí en Estados Unidos tú lo puedes empezar a partir de $500. Ok. Lo que pasa es que una vez que tú pongas el dinero aquí se llama brokerage account, una vez que tú la pongas en un brokerage account, ¿cierto? Que es una cuenta Uh-huh. un portafolio, básicamente. Tú hablas con las personas que trabajan allí, tú le dices cuál es tu objetivo y ellos te ofrecen una gama de inversiones. Entonces, automáticamente, cada que tú deposites Vale. ese dinero, el banco, la casa que gestiona tu dinero, lo invierte. Y te preguntan, ¿tú quieres que depositemos en tu cuenta las ganancias o quieres que las reinvertamos? Entonces hay que reinvertir las ganancias. Entonces tú lo único que haces es poner el dinero en un programa de inversión automática y que las ganancias se reinviertan. Eso es lo que hace que se cree ese multiplicador. Ahora, repito, si tú necesitas el dinero en los próximos 3 a 5 años, no te recomiendo invertir en bolsa. Si tú, si tú quieres invertir a largo plazo siempre tú ganas. ¿Por qué? Porque la gente se equivoca cuando ve la bolsa y dice que la bolsa subió, que la bolsa cayó, que la bolsa subió, que la bolsa cayó. Entonces, pues la gente se llena de miedo, ¿cierto? Sí, sí, total. Aparte, te voy a decir los míos, ¿sí? Ujú. Uno de ellos es eh, Francisco, si estás ahí, o Rosemary, déjenme saber si se escucha mucho el ruido de los aviones, porque estoy de tanto en tanto apagando el micrófono y yo aquí me angustio más que ustedes, pero ustedes son mi luz. Déjenme saber si se escucha mucho o no. Porque claro, Libertad, eso que acabas de decir, yo lo vi mucho. Yo decía, mira mi creencia, Liberto. Mi creencia primero, una era que requería muchísimo, te hablo, más de $1,000 o $100,000 para crear un portafolio de inversión. Y tú me estás diciendo ahora que desde $500. Esa era una. Dos, pensaba
tengo que contratar a un agente de bolsa. No pensaba que lo podía hacer desde mi banco. 3, ¿y cómo hago luego para ponerme a aprender de finanzas? Porque yo veo que la bolsa sube, que la bolsa baja y yo no voy a saber. Entonces, gracias, Magnolia. Entonces, desde allí me estás abriendo muchas luces. O sea, que la idea es lo siguiente, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo 2 hijas, una tiene 20 años y otra tiene 22. Yo sabía que yo puse en mi mente el que mis hijas vayan a la universidad me va a costar. Entonces, ¿qué yo hice? Cuando las niñas estaban nacieron, yo abrí una cuenta con Fidelity exclusivamente para la educación de mis hijas. Entonces, yo ponía $200 mensuales. Entonces, yo puse $200 mensuales por 15 años y ahí yo tuve el dinero suficiente para pagar la educación de mis hijas sin ningún problema. Pero no esperé a que mi hija llegara a la universidad para decir, ¿y cómo yo la voy a pagar? No, yo comencé cuando mi hija nació, yo abrí la cuenta y le puse y le ponía cada mes $200. Entonces, si tú pones $200 por 15 años en la bolsa, este dinero me va a producir dinero y con lo que yo puse más lo que me produjo, pues lo utilicé para pagar la universidad de mis hijas. Entonces, igual como yo creé un portafolio para pagar la universidad de mis hijas, tú puedes crear un portafolio para tu retiro, tú puedes crear un portafolio para cualquier cosa que tú necesites. No sé cómo funciona en México y en Colombia, pero yo sé de que los bancos también te ofrecen este servicio y te van a decir cuánto se requiere. Ahora, cuando tú vas a invertir en bolsa, vuelvo y repito, a largo plazo siempre ganas. A mí me encanta mostrarle a las personas un índice, por ejemplo, que es el Dow, que es de 30 empresas más importantes de Estados Unidos. Y si tú lo ves en 1975 y lo ves al día de hoy, quien invirtió $1, $100 en 1975, en este momento tendría como $30,000 por cada $100. Pero estamos hablando de 40 años, ¿cierto? Entonces, aquel que invierte constantemente y se mantiene en el mercado, si la bolsa sube, fantástico, lo aplaudes. Si la bolsa baja, no te preocupes que tú no vas a vender. Fantástico también. Pero Entonces, a largo plazo siempre funciona. A largo plazo. Y te doy la palabra en un momentito. A mí me pasó, por ejemplo, el año pasado en la pandemia. Cuando llegó en marzo la pandemia el año pasado, ¿qué pasó con la bolsa? La bolsa cayó. Yo me puse a pensar y dije, uy, ¿qué voy a hacer? Pero después dije, Heriberto, tú no vas a vender este año, todo lo que sube baja. Y hoy lo que bajó el año pasado volvió y subió. Al contrario, quien tuvo dinero el año pasado, en el mes de marzo, para comprar acciones, cuando la bolsa cayó, en este momento se ganaron casi el 100%. Entonces, allí está el dinero que tú guardas para las oportunidades. ¿Estás conmigo? Jenny, parece que no te veo. De todas maneras, vamos a continuar. Yo creo que fue que se le cayó el internet a Jenny por un momentito. Así que lo que estamos hablando aquí es cómo adquirir esa libertad financiera que tú deseas. Estamos soltando todas esas creencias de que por la edad, de que porque no tengo suficiente, de que creo que debo de tener mucho para poder empezar, y esas son simplemente mentiras. Son creencias que les hemos dado un valor real que no lo son. Ya veo que Jenny se está conectando. Entonces, una vez que tú tengas ese equivalente mental de decir, esto es lo que yo quiero hacer, y tú vas a... Hola Jenny, menos mal que estás regresando porque por un momento pensé que se había caído la transmisión, pero aquí vamos. Entonces, cuando tú vayas al banco o a esa casa de finanzas donde tú vas a invertir con ellos te van a preguntar para qué tú necesitas el dinero, a cuánto tiempo tú lo quieres poner y cuál es el tipo de riesgo que tú quieres para ti. Porque hay personas que le tienen muchísimo miedo a las inversiones y prefieren poner el dinero en un banco, en una cuenta de ahorros. Pues ese dinero no va a progresar. Entonces, cuando estamos hablando de un portafolio, estamos hablando de lo que se llama acciones y lo que se llama bonos. Los bonos son más conservadores y tienen un riesgo mucho más bajo. Las acciones se les considera que tienen más riesgo, entonces tienen la propensidad a darte una ganancia más alta.
Entonces, Jenny, ¿estás de vuelta? Jenny, ¿me escuchas? Sí, estoy de vuelta, Heriberto. Sí, Ok, gracias. te escucho Por un perfecto. momento, pues, entonces estoy empezando acerca de cuál es la conversación que uno tiene con ese corredor de bolsa, o con esa casa de finanzas o con el banco. Si tú tienes, Perfecto. pues, supongamos que tú tienes $2,000 y tú quieres que el banco te ayude y tú le dices, yo quiero invertir, entonces yo lo hago con una empresa que se dedica únicamente a inversiones que se llama Fidelity, ¿cierto? Que es la que conozco porque con esa eduqué a mis hijas y con eso he hecho casi la mayoría de mis cosas, pero hay muchísimas en Estados Unidos y no, a mí no me pagan por hablar de Fidelity. Entonces, lo que yo quiero dejarlo claro, entonces tú vas al banco, la persona que te atiende te va a preguntar cuál es el objetivo, usted qué desea hacer con su dinero. Entonces tú le dices, mira, yo quiero esto, vamos a suponer que tú quieres viajar y darte gusto después de que te retires, ¿cierto? Entonces tú dices, bueno, yo quiero este dinero utilizarlo para darme gusto en mis años de retiro. Entonces la persona dice, bueno, supongamos que tienes 40 años, te vas a retirar a los 65, hay un periodo de inversión de 25. Entonces, en 25 años, la bolsa puede bajar y subir, pero es un trayecto largo donde tú puedes ver tu dinero crecer. Entonces, así es como se debe de invertir a largo plazo. La segunda pregunta que te va a decir quien te va a coordinar esto es, ¿cuál es el riesgo que tú quieres, el cual tú aceptas? Entonces, existe más riesgo cuando tú compras acciones, pero las acciones te dan mucha más rentabilidad. Y existe menos riesgo cuando compras bonos, porque los bonos fluctúan menos. Entonces, un portafolio que tiene 50 y 50 se le llama un portafolio balanceado, que quiere decir conservador. Entonces, entre más acciones tengas y menos bonos tengas, se lo considera un portafolio agresivo. Y un portafolio que sea principalmente bonos se le considera un portafolio supremamente conservador. Entonces, con esto que acabo de compartirte, quien te está ayudando te va a decir, mira, yo te recomiendo este tipo de inversiones. Entonces, tú comienzas, pero lo importante es continuar invirtiendo en el mercado. Y de esa manera tú vas a ver cómo esto empieza a multiplicarse. Yo empecé a trabajar. Lo importante es seguir haciendo y seguir colocando mi dinero cada semana. Hablábamos antes de venir, Beliberto, el tema es que no me coma la semilla, porque si me como la semilla no va a haber fruto después. Exactamente. Cuando miremos un agricultor, por ejemplo, el agricultor llega y siembra y cosecha y guarda un 10% de semilla para cultivar para el próximo año. Pues en este caso, este 10% de semilla es esa parte de tus ingresos que tú te das a ti mismo para invertir, para darte... Y allí el Heriberto, perdón que te corte porque lo hablábamos la semana pasada en nuestra charla, en nuestros cafés juntos, da justamente aplicabilidad al principio de siembra y cosecha. Aparte, y también, mira, recuerdas que pues, a mí me cuesta unirlo con la palabra, con las escrituras, cuando el Maestro Jesús dijo, al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Porque yo en ese programa que tú hiciste en Prospera con el Heriberto, de sana tu relación con el dinero, cómo es tu relación con el dinero, realmente le estoy diciendo a esta energía del dinero es que te quiero conmigo, porque si me lo gasto todo, pues le estoy, o sea, no me queda, aparte la sensación, ¿no? El sentir ese vacío. Exactamente. Y fíjate, yo te voy a compartir algo bien rapidito. Yo tengo una... No, tranquilo que hoy no tenemos programa. Rosemary, chécame si hay programa después de mí, porque hoy vas a hacer la meditación de Heriberto. Yo amo tus meditaciones. Entonces, perfecto. Dale. Pero yo te digo lo siguiente, mira, es interesante. Yo me vine para Estados Unidos y a mí me gusta mucho el color verde, pero el color verde a mí me gusta porque fue parte de mi entorno. Yo nací en el Putumayo, en el Piedemonte amazónico, donde todo es verde, pues el verde... Explícale a las personas de México dónde queda el Putumayo, Heriberto, porque nos escuchan desde Argentina, desde Ecuador. Yo nací en el Piedemonte amazónico, en Colombia, que quiere decir en la parte baja de la cordillera de los Andes. Es justamente donde la llanura no es muy alto comparado con el nivel del mar,
pero es donde empieza la llanura amazónica. Estamos hablando en el sur este de De Colombia, Colombia hacia Ecuador. exactamente muy cerca de la frontera con Ecuador. Para muchos en esa época estábamos perdidos en la selva, ¿cierto? Pero estoy hablando del año 1960 cuando yo nací allí. Entonces todo era verde, todo era frondoso. Pues ese color siempre estuvo conmigo porque es el color de la naturaleza, ¿cierto? Sí. Entonces yo vengo para Estados Unidos y mis muebles son verdes, me encantan. Inclusive, no te lo puedo mostrar, pero tú los viste, tengo cantidad de vidrio de esculturas De porcelanas en vidrio verde. en vidrio verde de Murano, que lo hacen con la boca soplado. Y me acuerdo que llegó una amiga mía en Francia cuando yo vivía en Lyon y me decía, oye, pero tu casa es verde, todo es verde, los platos eran verdes, deberías de cambiar de color porque hay más colores que el verde, ¿cierto? Entonces yo le digo, es que no es por el dinero, es simplemente que a mí me encanta el color verde. Entonces empezó como esta presión de que cambiara un poquito mi casa porque era muy verde. Pero yo tengo una relación muy bonita con las plantas y yo digo, todo lo que toco crece. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pongo una energía a una planta, esa planta me va a dar fruto. Inclusive tengo un árbol de guayaba aquí en mi casa, detrás, en la parte de atrás, que tú lo viste. Me da tantas guayabas que parece un árbol de uvas. Las guayabas tocan el piso y de cada ramita no salen 2 o 3, salen 16 guayabas. Es impresionante. Pero yo tengo una conexión con el árbol, yo le hablo, yo lo abrazo. Yo le hablo con el árbol. Inclusive lo saqué de otra casa y me lo traje para esta casa con el riesgo de que le podía pasar algo, pero el árbol cada año me da más guayabas. Tú lo viste, yo tengo aquí guayabas para todo el año de un solo árbol. Entonces, esto aplica a todo. Cuando tú te Aparte, conectas. perdón que te corte, Liberto. Aparte que justamente con esa conciencia de que el dinero es Dios en acción, a mí me encanta unirlo con la escritura cuando se nos dijo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas que hagas, así como prospera tu alma. O sea, es un tema de conexión, de convicción, de sentirme unificado con esa esencia, con esa sustancia y que yo soy una manifestación viviente de ello. Por eso sí, me encanta y soy testigo de eso que estás diciendo. En la casa de Liberto, pues no solo la guayaba, las rosas, tiene un camino de rosas a su entrada que él me cuenta que cuando están florecidas le dan 800 rosas. Y yo, wow, así, ahí sí me la pasé de guau en guau, desde allá. Y el tema, porque mira que es ampliar la mirada de Liberto, es romper equivalentes mentales, es sentirme en, ¿cómo decirlo?, en expansión, ¿sí? En crecimiento, en expansión. Si bien es cierto que requiero enfocarme porque dijiste, ¿cuál es mi meta financiera? Quiero saber para dónde voy, qué quiero. Y a Así partir de es. allí, empezar desde allí. Pero fíjate, Jenny, te voy a comentar, se me vino algo a la mente mientras estabas tú hablando esto, porque traje el tema de los árboles, ¿cierto? En mi casa somos 8 hermanos, ¿cierto? ¿Cierto? Pero el único que traía la pepa de mango y la metía en la tierra para que Eras diera tú. mangos fui yo. Entonces, había un árbol de mangos en casa, lo sembré yo. Había un árbol de guanábana, lo sembré yo. Entonces, yo aprendí desde pequeñito que si tú pones una semilla en la tierra, la semilla te da fruto. Entonces, eso aplica a todo, aplica al dinero, aplica a tu mente, aplica a las plantas. Entonces, De hecho, me encanta porque recuerdo, o sea, Eliberto es un hombre que viaja mucho y entonces en su paso por su casa tiene como un rectángulo así de tierra, ¿no? Y me dice, pues, estaba en verano y antes de irse me dice, oye, si tú decides, puedes sembrar allí. Casi que me da una charla de agricultura y le digo yo, Eliberto, ¿y cómo se siembra? Y me dice, oye, chica, no puede ser que tú nunca has sembrado. Y yo, pues, ¿verdad? No, yo sí sembré y soy honesta con todo. Pues ese ejercicio que un bachillerato le ponen, que ponga la semillita de frijol con alcohol y no sé qué para ver cómo crece, pero no tenía esa conciencia de sembrar la tierra. Cuando me siento con Liberty y empezamos, pues en muchas de nuestras prácticas, de verdad que
que muchísimas gracias, Heriberto. Me dijo, no, únelo con el fruto, pero ese fruto, esa semilla, siempre, siempre, siempre te va a dar fruto. Si botas la semilla, si desperdicias la semilla, por lo menos, Heriberto hace un jugo de desintoxicación por las mañanas, que es un jugo verde, y no solo eso, él hasta la cáscara de la piña la utiliza para hacer otra cosa. Y yo decía, este hombre me dice, ¿sí ves que no desperdicio nada? Y eso traía un trasfondo, ¿sí? Ayer que hablábamos, yo le decía, wow, Heriberto, estoy en Colombia y ya estoy pensando en ir a buscar la piña, el perejil, el ajo y todo lo demás para el jugo. Pero es esa conciencia de ver que yo sí puedo, que todo lo que toque prospere, ¿sí? Entonces, Sí entonces, puedo Jenny, tener la conciencia de dar un portafolio de inversión. así es. O sea, lo primero que se requiere es tomar la decisión, tomar una posición en que tú deseas. Porque si tú no tienes un equivalente de lo que tú deseas hacer, no tienes dirección. Entonces, lo primero es enfocarte Sí, para dónde tú vas. Si tú quieres irte de tu casa, por ejemplo, al centro de Bogotá, tú sabes que tienes que vestirte, tienes que bañarte, tienes que caminar hasta el taxi o al coche o al autobús que te va a llegar, subirte al bus y bajarte en la Plaza de Bolívar, por ejemplo. Pues las inversiones es exactamente igual. ¿Qué es lo que tú quieres? Tú tienes que darle forma con tu mente. Pero quería compartirte una cosita que quería hilar todo esto de sembrar la semilla y el verde. Entonces, como yo veo de que yo me conecto con las plantas, ¿cierto? Entonces yo empecé a crear mi propia afirmación referente al dinero. Y lo que yo creé para mí mismo es todo lo que toco crece, incluyendo el dinero. todo, espérate que lo estoy escribiendo, Todo todo lo que lo que toco toco, crece, incluyendo incluyendo el dinero. me encanta, Heriberto. Entonces, esa frase me la inventé yo y yo creo firmemente que todo lo que yo toco, incluyendo el dinero, prospera en mi vida. Entonces, yo he vivido Wow. bajo esa conciencia. Entonces, un día yo me senté debajo del árbol de guayaba que yo tengo y habían tantas guayabas que yo decía, ¿yo qué voy a hacer con todo esto? Que tuve que comprarme un congelador para poder guardar las guayabas y poder tomar jugo de guayaba todo el año. Entonces, todo es posible porque empieza con una idea y esa idea viene de la mente divina. Entonces, tú tomaste la clase con Alejandrina que se llama Economía Espiritual y en esa clase Eric Butterworth nos dice que la fuente de la riqueza es la idea y la idea viene de Dios y las ideas nos llegan a todos por igual. ¿Por qué? Porque en la mente de Total. Dios todos somos una perfecta creación de Dios. Y llegamos aquí con vida, pero llegamos aquí también con provistos de todo lo que necesitamos. Entonces, cuando nos sentimos que tenemos vista y que estamos provistos, empezamos a vibrar en una conciencia de abundancia y vamos a soltar el no tengo, no puedo, no me lo merezco, es que yo pobrecito por A, B, C o D. Así es, Heriberto. Pero bueno, tenemos de concluir, Jenny, en el punto de vista de que para poder empezar un portafolio de inversiones, tenemos que tener una visión clara de qué yo quiero, ¿cierto? Una visión clara de cuánto Vamos, yo ¿estás me... allí, Sebas? He tenido 1000 retos con el internet hoy porque justo estoy con el Wi-Fi. ¿Me estás escuchando, Jenny? Parece que Jenny se me congeló otro momentito, pero bueno. Aquí estoy. Jenny, perfecto. Entonces, yo quiero que concluyamos, vamos a ir El tema. cerrando Cerrando, sí, este sí. tema porque yo pienso que es importante, ¿cierto? Dale. Yo tengo que tener una idea clara de qué yo quiero en términos de mis finanzas. El segundo paso importante es a cuánto yo me comprometo a honrarme a mí mismo en este propósito. Puede que sea $50, puede que sea $10, puede que sea 200, puede que sea 5,000, cada cual a su nivel. Ok. El siguiente es que voy a dar el paso de empezar a hacerlo
Voy a ir a hablar con el banco o a ver qué... Tomar la acción. Tomar la acción, ¿cierto? Ahora, Cierto. lo otro es, voy a ir preparado para esa conversación que voy a tener con mi agente de bolsa, que es a cuánto tiempo lo quiero invertir y cuál es el riesgo que yo quiero, que yo estoy dispuesto a mantener durante este tiempo. Y voy a saber de que lo que estoy haciendo es invirtiendo para esa oportunidad que se va a presentar en mi vida, cualquiera que sea la oportunidad que aparezca. Y con estas premisas podemos empezar a crear ese portafolio. Pero la idea principal es, ¿qué te permite la libertad financiera? ¿Cierto? Porque es importante entender lo que hay algo que sale detrás de esto. La primera es vivir tu vida al máximo, darte el gusto de decir, estoy aquí haciendo lo que yo deseo hacer. Porque para poder llegar a ese aspecto tenemos que tener claramente, exactamente, qué es lo que yo deseo. Entonces, empezamos con qué es lo que yo quiero hacer con mi vida en términos de mis finanzas, ¿cierto? Entonces, vas a disfrutar de este proceso, vas a invertir en ti mismo. Esto es el primer pasito en educación, ¿cierto? Ve y cómprate un libro. Hay libros que dicen finanzas para, ¿cómo que se? Para dummies. Exactamente. O cómprate este libro, Poor Dad. Pobre, sí. Exactamente. Hay cantidades en el mercado. Ahora, yo aprendí a través de mi trabajo que me expuso a este concepto en los años 80, pero esa fue la entrada. Inmediatamente empecé a leer, empecé a investigar y yo me conecté mucho con una persona que lo nombré hace rato que se llama Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo, y él decía, yo invierto basado en las necesidades de la gente. Él decía, yo veo que el mundo se multiplica, hay más gente cada año, entonces esta gente necesita ropa, esta gente necesita comida, esta gente necesita transporte, hoteles, aviones, todo lo que tenga que ver con servicios para las personas. Entonces, yo invierto en ese tipo de inversiones. Hay personas que prefieren invertir en tecnología, por ejemplo, compran portafolios que se dedican a comprar Amazon, Apple y todo este tipo de cosas. Por supuesto que hay una gran probabilidad de incrementarse, pero igual como se incrementan pueden caer. Yo he visto la bolsa caer en 1987, en 1999, en el 2008 y el año pasado. Pero lo interesante de todo esto es que aquellos que invirtieron a largo plazo no vieron sus inversiones perdidas. ¿Por qué? Porque esto fue un momento en la historia de tu inversión. Siempre y cuando tú digas, yo voy a invertir esto a 20, 30 años, yo estoy completamente seguro y lo muestra la historia de que aquel que invierte a largo plazo siempre gana. Es importante ser paciente. No te impacientes cuando la bolsa caiga y sal y llama al banco y di vende hoy, porque esos son los que pierden. Ok. O sea, por ejemplo, yo te lo compartí a ti, si la bolsa cae, yo no miro mi resultado. Yo me espero 2 semanas y voy y vuelvo, mira, ya subió otra vez. Entonces, no hay que estar pendiente del día a día porque eso no le hace... La ansiedad misma afecta el ciclo. Exactamente. Entonces, lo importante es saber que los límites en términos a tu libertad financiera lo defines tú, porque eres tú quien te ganas tu dinero, eres tú quien decides si quieres incrementar tus ingresos, eres tú si decides tomar acción. Entonces, yo te invito personalmente a que inviertas en ti. Si hoy abrimos la ventanita de que tú tienes la oportunidad de tomar acción y decidir qué hacer con ese dinero que tú te honras darte a ti mismo, da el paso. Ve, habla con quien tengas que hablar, ve al banco, explica lo que tú quieres y tú vas a ver que tú vas a empezar y que todas estas barreras que tú imaginaste que existían eran simplemente creencias que no tienen ningún valor. Entonces tú vas a ver cómo estos dineros empiezan, cómo estas inversiones empiezan a generar dinero para ti sin que tú tengas que trabajarlo, porque para eso tienes a una persona que te va a ayudar y te va a guiar. Yo pienso que esto cubre lo que intentamos hacer el día de hoy. ¿Por qué no hacemos una meditación cortita
si te gustan las meditaciones, para entrar en esa conciencia de posibilidad donde donde no existen las limitaciones. Por cierto, no ha Sí, habido claro que ninguna sí, Alberto, pregunta. estoy ¿No ha colocando. habido no ha habido ninguna pregunta de nadie? Lo que pasa es que hoy no lo puse como tal, sé que están tomando nota porque hoy no he invitado a hacer preguntas, pero si se da, chicos, ponme en los comentarios qué te ha brindado valor, qué te llevas de valor, vamos a meditar y también aquí voy a empezar a mostrar, ok, espérate, es que lo tengo, hablamos de finanzas, estoy aquí jugando, colocando la llamada a la acción de lo próximo que es la masterclass, que ya es mañana. Aquí está. Si te quieres inscribir, te invito a inscribirte a participar. Esta masterclass es gratuita. Es el día de mañana, ahí está. Y aquí en los comentarios, yo ya la había puesto, pero lo voy a volver a colocar porque quedó muy al inicio. Vamos a ver si me sale. Ay, no me deja. Aquí, en los comentarios está, mira, tú vas al comentario, está de primero y está el enlace para que tú le des allí y te unas a la clase. Es gratuita. Esta mirada es una masterclass. Mañana, ¿a qué hora es, Oliverto, por favor? Es a las 6 de la tarde, hora de México. Y recordemos que este martes masterclass no va a ser de finanzas, ¿cierto? Este Sí, masterclass, sí, sí, sí. este masterclass, Pero mira que tiene de alguna manera todo que ver con todo, Oliverto. este masterclass va mucho más allá. Las finanzas es simplemente una partecita pequeña de ese concepto de abundancia. Acuérdate de cuando hablamos Evidentemente. acerca de esta clase la semana pasada, yo les compartí a todos que la abundancia, la prosperidad se puede expresar, manifestar y sentir de muchas maneras. Por ejemplo, el estar aquí con ustedes y compartiendo esos conocimientos, para mí es ser próspero. ¿Por qué? Porque estoy compartiendo perlas que pueden ayudarles a quienes no han estado conectados con estos temas y darse en cuenta de que ustedes, cada uno de ustedes tiene el poder de dirigir qué hacer con el dinero que ustedes tienen en este momento. No hay que dejarlo en el banco ni ponerlo debajo del colchón o simplemente ponerse a pensar, ¿y yo qué hago con esto? No, usted puede hacer muchísimo, pero tiene que tomar acción. Entonces, en esta clase, los 5 regalos, vamos a entrar mucho más profundo en el concepto de abundancia. ¿Cuáles son esos regalos que se nos dieron a todos y que si los utilizamos apropiadamente, podemos diseñar esa vida abundante para la cual tú y yo hemos nacido? Porque dijimos hace un momento Así. claramente de que vinimos aquí con vida y vinimos aquí provistos. Pero ¿qué pasa si yo no sé que yo vine provisto? Estoy desconectado y desalineado de esa provisión en la cual yo nado. Porque recuérdese, nosotros vivimos, nos movemos y Y tenemos somos. nuestro ser en la presencia de Dios, en ese campo de posibilidad infinita, en esa substancia que no conoce limitación. Y cuando despertamos a esa sustancia de nosotros y nos conectamos con ella, es cuando abrimos el grifo y permitimos que la abundancia, la afluencia y la prosperidad que se nos dio a todos por igual empiece a fluir. Y quien decide qué tanto abre el grifo, eres Soy tú, yo. de acuerdo a tu conciencia. Así que Ok, te invito, gracias. Vamos a a que nos esta acompañes. meditación. Nos disponemos a meditar, chicos. Yo sé, Alberto estaba inquieto que porque si no habían preguntas, pero yo sé que quedaron emocionados. Ponlas aquí en los comentarios que yo se las comparto a Eri luego desde Tribu Bogotá 4 o desde la fanpage de Tomate un Café con Jenny a mi canal de YouTube. Les damos respuestas. Alberto, no te dejo ir ahí sin meditar. Ok, Entonces nos perfecto. disponemos a meditar. Por favor, dirige la meditación. Entonces vamos simplemente a sentarnos donde te encuentres. Permite que tu espalda toque el respaldo de la silla. Vas a tocar con los pies el piso. Y si te puedes quitar los zapatos, mucho mejor, porque te conectas con la energía de donde te encuentres. Y vamos a tomar una respiración profunda. Inhalamos.
retenemos y soltamos. Oh, mi internet. Inhalamos, retenemos y soltamos por la boca. Dejamos nuestra última respiración. Inhalamos, llenamos nuestro estómago de aire. Retenemos contando del 1 al 5 y soltamos por la boca. Y continuamos respirando a nuestro propio ritmo. Vamos a sentir cómo ese aire entra por nuestra nariz, pasa por nuestros órganos internos y baja a nuestro estómago. Sentimos cómo nos expandimos al inhalar y cómo soltamos ese aire. Y a medida de que continuamos inhalando y exhalando, vamos a soltar todo aquello que nos pesa. Todo tipo de preocupación, todo tipo de miedo, todo tipo de creencias limitantes, todo tipo de carencia. Y vamos a soltar todo esto y le vamos a decir gracias. Gracias por la lección aprendida. Y a medida que continuamos inhalando, vamos a abrir nuestra mente a ese campo de posibilidad infinita. Y vamos a decirle sí a la abundancia, sí a la prosperidad, sí a la autoestima, sí al amor propio, sí al quererme y amarme. Y es con estas nuevas ideas que empezamos a sembrar en nuestro subconsciente, en ese campo de posibilidades infinitas que no conoce limitación. Cuando le digo sí a la prosperidad, me abro a ese campo de posibilidades infinitas que está dentro de mí. Cuando reconozco y acepto que el dinero es Dios en expresión, me permito aceptar que esa energía del dinero fluya a través de mí. Cuando digo sí a la autoestima, me alineo con esa presencia en mí. Cuando digo sí a la abundancia del espíritu, es cuando estoy en conexión con esa abundancia que no conoce limitación. Y a medida que abro mi mente a estas ideas nuevas, siento cómo mi cuerpo se relaja, permito que mis mandíbulas se suelten, suelto mis hombros y me conecto con la respiración, con esa parte en mí que es todo poder. Cuando inhalo, estoy en conexión directa con la fuente infinita. Y cuando exhalo, regreso y desciendo a este cuerpo templo. Continuamos respirando suavemente, sintiendo cómo cada respiración oxigena cada célula de nuestro cuerpo, cada órgano, cada tejido. Y es en este proceso que empezamos a sentir nuestra propia energía. Y es aquí cuando estamos en conexión con la fuente.
ya que respiramos por gracia, igual que hay aire para todos cada día, igual como sale el sol cada día, la sustancia infinita, esa provisión que se nos dio a todos, fluye de adentro hacia afuera en perfecto orden. Y vamos a imaginar que vamos por un camino. Vamos a conectarnos con la madre tierra. Vamos a ver el terreno del piso. Tiene un poco de hierba, pero al mismo tiempo tiene una parte que de mucho caminar se puede ver la arena. Si nos conectamos con la energía de la tierra, de los árboles que están alrededor nuestro. Vamos a continuar por este recorrido, por este bosque. Escuchamos los sonidos de la naturaleza. Nos conectamos con el sonido de los pájaros, el viento meciendo los árboles, con el verdor, con esa abundancia, con esa paz de cada especie, de cada árbol, sabiendo de que cada espiga, cada rama, cada hoja es diferente. Y, y esto nos muestra esa infinidad y esa infinitud del espíritu que se expresa a través de sí mismo, a través de todo lo que existe. Y vamos continuando por este bosque y llegamos a un lago. Y le vamos a llamar a este lago el lago de la abundancia. Vamos a poner nuestros pies en el agua. Vamos a sentir cómo esta agua nos acaricia. Vamos entrando en nuestro cuerpo y a medida que nos sumergimos en el agua, nos conectamos con esta energía de la abundancia y vamos a nadar, a abrazar esta energía, a sentirnos sostenidos por esta sustancia que está en todas partes, que nos abraza, de la cual no nos podemos separar. Y continuamos en este disfrutar de este lago de la abundancia, sabiendo de que hay para todos, que no importa cuánto yo saque o que yo permita que fluya a través de mí, esto en ningún momento limita la disponibilidad de sustancia para el resto de mis hermanos. Siento como esta vibración de la sustancia y de la abundancia me cubre, me abraza, me sostiene. Disfruto de sentirme sostenido, me rindo a esta abundancia de la sustancia infinita que me rodea y me permito ser uno, sabiendo de que está disponible para mí en todo momento. Y a medida que continúo disfrutando y permitiendo que esta sustancia y abundancia me abrace, suelto y libero todo tipo de carencia, todo tipo de limitación, todo tipo de miedo, en la nada donde estos se generaron. Y permito que ese espacio que he liberado de mi mente se llene con esta sustancia infinita, con esta vibración de sentirme uno, con esta fuente infinita, la cual me guía y la cual está disponible para mí en todo momento. Vamos al silencio.
enfoco mi atención en la respiración. Si un pensamiento llega, simplemente continúo respirando. Igual que las nubes, los pensamientos llegan y se van. Y tú eliges qué pensamientos tú permites que entren en tu espacio. Y damos gracias. Damos gracias por este espacio de expansión. Damos gracias por este espacio de conexión, de abrirme a esa fuente infinita que está en todas partes, que me rodea, me abraza, de la cual no me puedo separar. Agradecido con Jenny por esta invitación, por este compartir. Agradecido con cada uno de los que han participado en este espacio, en directo y en diferido, sabiendo que somos emanación de la fuente única, de la cual no nos podemos separar, y la cual en todo momento guía nuestros pasos y nuestros pasos y nuestros pensamientos, y nos dice qué hacer, dónde estar y qué decir. Vamos a mover los dedos de las manos, movemos los dedos de los pies, y cuando estemos listos, abrimos los ojos y regresamos renovados, revitalizados y llenos de esta sustancia infinita al aquí y a la hora. Y si estamos de acuerdo, decimos, y así es. Y así es. ¡Wow! Gracias, gracias, gracias. Ok, chicos, Gracias a gracias ti. por este espacio, Libarto. Gracias, gracias, gracias. Cualquier ¿Y a ti? pregunta, ya saben, cualquier pregunta, ya saben dónde me pueden localizar. Prospera con Eliberto en Facebook, igual que a través de Jenny. Así que En muchísimas el gracias, canal de Jenny. YouTube. Muchísimas gracias a todos por A ti. acompañarnos. Te invito a que me acompañes al cierre con la cortinilla y nos fuimos y dice así. Gracias, gracias, gracias.
Nos fuimos. Nos encontramos mañana nuevamente en Tómate un café con Jenny, con Eliberto, que tiene programa miércoles 11 de la noche, Prospera con Eliberto, jueves 8 de la mañana. Tu fuerza invisible es el programa del día miércoles a las 11 de la noche, hora de México. Así que los espero que me acompañen. Muchísimas gracias. Claro que sí. Un abrazo, que tengan un excelente día. Bye, bye. Vamos, despierta, que la vida es ahora. Despierta con una sonrisa. Despierta con conciencia. Desde cualquier parte del mundo, hoy más que nunca, estamos conectados con el corazón.